Bienvenidos a Lingopad. Activa los subtítulos. Vamos a ver 2 veces la historia. Pon atención para que puedas identificar el verbo estar. En la segunda parte del video te voy a indicar en dónde está el verbo. Mi nombre es Jake y hace unos meses tomé la decisión más loca de mi vida: viajar solo a Madrid sin hablar mucho español. Sabía decir algunas cosas, pero no tenía ni idea de cómo usar bien el verbo estar. Y eso me metió en más problemas de los que imaginé. Todo comenzó el primer día. Después de un vuelo agotador, finalmente estaba en Madrid. Quería explorar la ciudad, así que me metí en el metro. Revisé mi mapa y vi que mi hotel estaba cerca de la Estación Sol. Fácil, ¿no? Bueno, no. Después de bajar del metro, estaba completamente perdido. Caminé por las calles, pero todo estaba lleno de gente y mi GPS no funcionaba. Me acerqué a una señora y con mi mejor español le pregunté: «Perdón, ¿dónde soy?». La señora me miró con cara de confusión. «¿Cómo que dónde soy?», me preguntó. Yo repetí más lento: ¿Dónde soy? Estoy perdido». Ella se rió y dijo: «No es donde soy, es donde estoy». Resulta que ser es para cosas permanentes, pero si hablas de un lugar o una condición temporal, necesitas estar. O sea, no es soy en Madrid, sino estoy en Madrid. Me sentí un poco avergonzado, pero al menos la señora me ayudó a encontrar el hotel. Esa misma noche fui a un restaurante y pedí una paella. Cuando el camarero me preguntó qué tal estaba la comida, quise decir que era deliciosa y solté: «La paella es muy rica». El camarero sonrió y me dijo: «Bueno, si dices es muy rica, suena como si siempre fuera así, como si la paella tuviera una personalidad. Pero en este caso, mejor di, está muy rica, porque hablas del sabor en este momento». ¡Boom! Otro error con estar. Después de un par de días, finalmente entendí: ser es para cosas permanentes. Estar es para cosas temporales o ubicaciones. Después de todas esas confusiones, ya no me olvido del verbo estar. Ahora sé que estoy en Madrid, que mi comida está deliciosa y que, cuando me pierdo, no pregunto ¿dónde soy?, sino ¿dónde estoy? Pero aquí viene lo mejor. Ahora sé que el próximo año estaré en México. Sí, decidí seguir viajando y esta vez no cometeré los mismos errores. Ya no diré soy en México, sino estaré en México. Y si pido tacos, sabré que están buenísimos, no que son buenísimos, aunque seguro también lo son. Así que ya lo sabes. Si alguna vez te pierdes en un país de habla hispana, recuerda que no serás perdido. Estarás perdido. Ahora vamos a identificar dónde está el verbo estar. Mi nombre es Jake y hace unos meses tomé la decisión más loca de mi vida: viajar solo a Madrid sin hablar mucho español. Sabía decir algunas cosas, pero no tenía ni idea de cómo usar bien el verbo estar. Y eso me metió en más problemas de los que imaginé. Todo comenzó el primer día. Después de un vuelo agotador, finalmente estaba en Madrid. Quería explorar la ciudad, así que me metí en el metro. Revisé mi mapa y vi que mi hotel estaba cerca de la Estación Sol. Fácil, ¿no? Bueno, no. Después de bajar del metro, estaba completamente perdido. Caminé por las calles, pero todo estaba lleno de gente y mi GPS no funcionaba. Me acerqué a una señora y con mi mejor español le pregunté: «Perdón, ¿dónde soy?». La señora me miró con cara de confusión. «¿Cómo que dónde soy?», me preguntó. Yo repetí más lento: ¿Dónde soy? Estoy perdido». Ella se rió y dijo: «No es donde soy, es donde estoy».
Resulta que ser es para cosas permanentes. Pero si hablas de un lugar o una condición temporal, necesitas estar. O sea, no es soy en Madrid, sino estoy en Madrid. Me sentí un poco avergonzado, pero al menos la señora me ayudó a encontrar el hotel. Esa misma noche fui a un restaurante y pedí una paella. Cuando el camarero me preguntó qué tal estaba la comida, quise decir que era deliciosa y solté: la paella es muy rica. El camarero sonrió y me dijo: bueno, si dices es muy rica, suena como si siempre fuera así, como si la paella tuviera una personalidad. Pero en este caso, mejor di, está muy rica, porque hablas del sabor en este momento. ¡Boom! Otro error con estar. Después de un par de días, finalmente entendí. Ser es para cosas permanentes. Estar es para cosas temporales o ubicaciones. Después de todas esas confusiones, ya no me olvido del verbo estar. Ahora sé que estoy en Madrid, que mi comida está deliciosa y que, cuando me pierdo, no pregunto ¿dónde soy?, sino ¿dónde estoy? Pero aquí viene lo mejor. Ahora sé que el próximo año estaré en México. Sí, decidí seguir viajando y esta vez no cometeré los mismos errores. Ya no diré soy en México, sino estaré en México. Y si pido tacos, sabré que están buenísimos, no que son buenísimos, aunque seguro también lo son. Así que ya lo sabes. Si alguna vez te pierdes en un país de habla hispana, recuerda que no serás perdido. Estarás perdido.